Leo la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el llamamiento de Samuel. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, que dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, que sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Y él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí, y Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra del Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Bendito el nombre del Señor. El llamamiento de Samuel, una historia interesantísima que nos ayuda a entender muchas cosas de la misma Biblia y aún de nosotros. Samuel, llamado por Dios, pero en principio no identificaba la voz de Dios. Samuel fue alguien muy especial desde su niñez, y la historia nos cuenta la importancia de escuchar la voz de Dios y de siempre obedecerla. La historia de Samuel. Sabemos que el sumo sacerdote Elí era de una avanzada edad cuando el futuro profeta Samuel fue a vivir y a servir con él en el templo. Y aunque se suponía que sus hijos iban a tomar el sacerdocio cuando él muriera, sus hijos no tenían ningún interés en servir a Dios. Sabemos de la historia que menospreciaban las leyes y los rituales judíos,
Y Elí no tenía la fuerza ni la voluntad de castigarlos por su maldad. Puede leer en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Recordemos que como resultado de esto, Dios no pudo comunicarse con el corazón de Elí de la misma manera que los hizo con los otros profetas, como lo hizo con el mismo Moisés. Dios estaba muy atento cuando el pequeño Samuel llegó al templo. Y la madre de Samuel había hecho, como conocemos esa historia, una promesa de llevarlo al templo para que pudiera servir a Dios desde su niñez. No olvidemos que Dios recordaba esto y solo estaba esperando el momento correcto para hablar con Samuel de una manera en la que no pudo con Elí y sus hijos. O no que no pudo, vamos a decir, porque la palabra no puede, no me gusta decirla en cuanto a Dios se refiere, porque Dios nada lo detiene. Dios no habló o no hablaba con Elí, porque Elí estaba en pecado juntamente con sus hijos. Y además de esto, recordemos que el pecado nos separa a nosotros de tener una comunión estrecha con Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios encontró o Dios había preservado un corazón puro en el profeta Samuel. Hermano, en Dios no hay casualidad. Samuel no llegó al templo a donde Elí por simple casualidad. Toda esa historia de más atrás de Ana y esa situación, hermano, Dios todo lo sabe y todo, absolutamente todo lo conoce. Y conoce los tiempos. Sabemos que este joven era especial. Su madre lo había dedicado a Dios desde antes de tenerlo. Lo había dado en promesa a Dios. Está escrito en la palabra del Señor que escaseaba la Biblia o Dios hablando en aquellos días y no había visión con frecuencia. 1 de Samuel 3:1. Dios le había advertido a Elí que su casa sería derribada. Recordemos cuando dice la palabra, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amado hermano, 1 de Samuel 2:35 lo dice, y todos sabemos que ahí llegó Samuel, porque Dios lo permitió. Dios estaba buscando a alguien. Dios estaba buscando a alguien con un corazón puro. Y lo encontró en Samuel. Cuando Samuel escucha la voz de Dios por la noche, creyó que era Elí. Él estaba acostumbrado a obedecer. Por eso se levantaba inmediatamente, escuchaba la voz. Él pensaba que era el sacerdote, porque recordemos que Samuel fue dado a Elí, dedicado al templo, servía en el templo, y ahí estaban los hijos del sacerdote Elí, que eran jóvenes corrompidos, pero Samuel no se corrompió, porque Samuel era un siervo de Dios. Y es bueno que nosotros sepamos eso, que los siervos de Dios no se corrompen. Los verdaderos siervos de Dios no se corrompen. No importa quién se corrompa al lado de un siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, y en este caso, el lavado con la sangre de Jesucristo, no se corrompe. No importa el puesto que ocupe a nivel empresarial, no importa el puesto que ocupe a nivel de su iglesia, a nivel ministerial, el hombre de Dios no se corrompe. Es importante que nosotros sepamos eso, amados hermanos. Porque Dios tiene potestad para preservar los corazones de nosotros cuando tiene planes con nuestra vida. Nos preserva de la corrupción, nos preserva de la mentira, nos preserva del engaño, nos lleva al plan que Él tiene con nuestra vida.
Sabemos, amados hermanos, que había un problema, una falta de visión, porque Elí era de edad avanzada. Los hijos de Elí le hicieron daño a Elí porque no obedecían a Dios. Vivían en un comportamiento dañado, totalmente mal. Eran impíos, eran jóvenes sin temor a Dios. Pero su padre era el sacerdote. Dios tenía planes grandes con Elí, los hijos de Elí. Pero la corrupción lo daña todo. Hermano, cuando nosotros le damos paso a la corrupción, estancamos la bendición para nuestra vida. Cuando nosotros le damos paso a la mundanalidad, al pecado, y de manera deliberada pecamos, sin importarnos lo que Dios ha dicho y quiénes somos en Dios, entonces, hermanos, estamos estancándonos las bendiciones. En el contexto de Elí, en cuanto a lo que es su sacerdocio, su casa, las bendiciones estaban estancadas por el pecado de los hijos de Elí y porque Elí no actuó como debió actuar con sus hijos. Recordemos que en un momento Dios les reclama de manera drástica a Elí el mal comportamiento de sus hijos. Pero ahí estaba Samuel. Dios lo había preservado. Y Dios llamó a Samuel. Era joven, pero Samuel estaba a los pies del sacerdote. Y aquí vemos algo muy importante, amados hermanos, que nos debe llamar a nosotros el prestarle atención, porque estamos viviendo una época donde yo noto mucho desespero dentro de nosotros. Gente que quieren ser pastores, a la carrera. Gente que quieren cantar, a la carrera. Gente que quieren ser evangelistas, a la carrera. Gente que quiere hacer cuánta cosa, y tú notas como un desespero. Gente que muchas veces todavía no obedecen ni siquiera a su pastor, ya quieren ser pastores. Gente que todavía no se han acostumbrado a respetar a las autoridades que Dios le ha puesto y ya ellos quieren ser autoridad. Gente que todavía no han sanado su corazón, ya quieren empezar a sanar a otros. Y de aquí nosotros debemos observar la importancia de nosotros y sobre todo aquel que tiene un llamado de estar del lado de alguien que le adiestre. Y en la Biblia encontramos en varias ocasiones hombres que Dios lo bendijo, pero primero los puso al lado de alguien importante a nivel espiritual, al lado de alguien de respeto a nivel espiritual. Ahí está el caso de Samuel, pero ahí también está el caso de Josué, el hijo de Nun, que fue el que continuó la obra. Aquí vemos a Samuel a los pies del sacerdote Elí, porque Dios no anda improvisando, hermanos. Dios no anda improvisando. Y es importante que nosotros reflexionemos, porque habemos muchos de nosotros, no, Dios me dijo que yo iba a ser evangelista. Dios me dijo que yo iba a ser pastor, pero no queremos pasar por la escuela de formación. Dios me dijo que yo iba a formar una iglesia. Te va a ir mal si no te preparas. Te va a ir mal si no tomas, ¿verdad?, el camino correcto, y en el momento de Dios te va a ir mal. Vas a tener que empezar de nuevo. He visto gente, hermanos, que todavía ni siquiera respetan a los líderes de su iglesia. Y ya porque vino uno y le dijo, este es tu tiempo, se lanzaron. Y ni siquiera buscaron la cobertura de sus pastores, ignorando que así no es. Aquí vemos a Samuel a los pies del sacerdote Elí. ¿Y usted cree que Samuel llegó a los pies de Elí por casualidad? No, hermanos. Dios tenía un plan con Samuel. Dios tenía un plan con Elí. Dios lo había planificado todo, porque Dios no improvisa. Dios es un Dios de orden. Por eso, si usted sabe que Dios lo llamó a usted al pastorado, váyase a la escuela y prepárese.
¿Ya tiene el llamado? Pues ve a la escuela y prepárate. Dios te llamó al evangelismo, ve a la escuela y prepárate. Y nosotros tenemos que luchar para que existan en las iglesias escuelas de formaciones ministeriales. Porque por eso es que tenemos hoy tanto desorden a nuestro alrededor y tanta gente diciendo uno una cosa y otro otra, y uno con una idea partido en 20,000 pedazos. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiere decir que va a hacer una cosa y que se va a lanzar, se lanza. Y si encuentra a alguien que le dice, mira, prepárate, entonces empieza a decir que le están haciendo la guerra y que el diablo se le levantó. Es que hay un orden en Dios. ¿A quién el Señor estaba llamando? A Samuel. ¿A dónde estaba Samuel? Al lado de Elí. Pero Samuel no estaba peleando con Elí, ni estaba discutiendo con Elí, ni estaba diciendo que Elí no tenía visión. Él veía lo que veía, pero no registra la palabra que Samuel no se metía con nada de eso. No se metía con nada de eso, sino que Samuel estaba en ese lugar aprendiendo lo bueno y desechando lo malo. Y esos son los hombres que Dios levanta, hombres humildes, hombres que primero hombres que primero se dediquen al servicio. Mire, hermano, si usted primero no sirve, usted no intente ni siquiera ser servido, porque así no es la cosa. En este camino no es así. El que quiera ser grande entre ustedes tiene primero que humillarse. ¿Y cuántos de nosotros, llenos de orgullo, nos ponemos a abrir iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a predicar por ahí en la calle con el corazón enfermo, lleno de odio, lleno de rebeldía? Entonces usted va a guiar personas enfermas. Claro, es así, porque nadie puede dar lo que no tiene. En esta historia nosotros encontramos el orden de Dios llevado a cabo a la voluntad perfecta del Señor. Notemos que cuando Samuel escuchó la voz de Dios por la noche, creyó que era Elí. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a que Elí lo llamara y él obedecer. Es así, amados. Él estaba acostumbrado a que Elí lo llamara y él obedecía. Dios no llama a hombres rebeldes. Dios no llama a hombres que se van en rebeldía, peleando, discutiendo. No. Dios es un Dios de orden. Por eso vemos cómo se levantaba inmediatamente las 3 veces que fue llamado. Aquí no encontramos que él le dijo, ¿y qué es lo que tanto usted me llama? No. Sino que simplemente, señores, yo quiero que ustedes y yo analicemos esto sin sensacionalismo, por favor. En ese texto nosotros encontramos aquí la humildad de Samuel y la capacidad de servir y de guiar. Si usted lo que está lleno de ira, usted se enoja por todo, usted vive lleno de sentimentalismo, usted lo que le habla mal a la gente, usted no puede bregar con personas, usted tiene que ser sanado, usted tiene que ser preparado. Gente que usted no le puede decir nada, que usted no lo puede corregir, tú lo ves lanzándose al pastoreo, levantando iglesia, ignorando que va a tener problemas mañana. Si te lanzas te vas a caer y el golpe va a ser más fuerte. Si primero no te preparas, te vas a caer y vas a tener que empezar, pero a la manera de Dios y en el orden del Señor. Dice la Biblia que luego de la tercera vez Elí entendió que Dios estaba intentando llamar a Samuel. Por eso él le dijo que si la voz llamare de nuevo, dirá, habla Jehová, que tu siervo oye. Primero de Samuel 3:9. Samuel no cuestionó a David. Corrijo, Samuel no cuestionó a Elí por las tantas veces que él creía que le estaba llamando, sino que demostró humildad y respeto a Elí. Mostró humildad y respeto a Elí. ¿Cuánta gente tú lo pones en la iglesia a servir? Que es el ministerio más grande, es el servir. Y no dan para eso, pero ellos creen que te pueden dar para otra cosa. Si usted no sirve en su iglesia, la que usted dice que es su iglesia, y no respeta su iglesia, y no ama su iglesia, y no cumple con su iglesia, ¿qué es lo que usted está pensando en abrir otra iglesia? ¿O qué es lo que usted está pensando en lanzarse por ahí? Porque si tú no sirves, tú no sirves. El que no sirve, no sirve. Y el asunto aquí primero es, se comienza sirviendo. Hay gente que quiere estar en el número 12 del escalón sin primero haber subido al 1. Y déjame decirte, bájate.
Si estás en el 12, bájate antes que Jehová te baje. Porque si te baja cuando Jehová te baja, te va a dar duro. Así que hazlo ahora. Y dile, Señor, aquí yo vengo a humillarme. Yo quiero servirte. Y yo quiero guiarte. Hay gente que no entiende que debe ser pastoreado para luego pastorear. Hay gente que no entiende eso. Y si encuentra un evangelista de esos que andan por ahí en los púlpitos de calle diciendo que este es tu tiempo, llegan a la iglesia con rebeldía. El Señor dijo que este era mi tiempo. Y si el pastor le aconseja que se preparen y que vayan a la escuela de formación y que se esperen y que vamos a orar, le dicen al pastor que está en rebeldía. Y si encuentra un hermanito que le dice, varón, yo creo que tú, varona, todavía no está preparado, tiene que orar. No, eso es el diablo que se está poniendo en mi camino, porque ya es mi tiempo. Y por eso es que tenemos tanta gente por ahí hablando tantas cosas, pero están sin cobertura. Usted no puede estar por ahí sin cobertura. Ah, no, que yo tengo la cobertura de Dios. Bueno, pero si todavía tú no tienes capacidad, dejarte pastorear de un hombre que Dios te puso al lado, menos te vas a dejar pastorear de Dios que no lo estás mirando. Y eso es claro, eso hay que entenderlo. La gente no quiere entender eso, con ese afán de que lo llamen apóstol, de que lo ungan como apóstol, como profeta. Pero no queremos ponernos detrás de alguien primero para ser adiestrado, no en el orden nuestro, sino en el orden de Dios y de ese hombre de Dios. Y eso ha traído muchos problemas. Y usted que me está oyendo, usted sabe que es verdad, que eso ha traído muchos problemas. Pero aquí vemos el ejemplo de la palabra del Señor, que no se equivoca. Dios no miente en su palabra. Dios no miente. Yo recuerdo que desde que me convertí, siempre Dios me permitió estar con pastores. Y me ganaba que la gente me dijera que yo era un limpiapolvo, como dicen en buen dominicano. Y siempre los pastores, de la mano con los pastores en todas las iglesias que he estado. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me involucraba en las cosas profundas de las iglesias. Pero un día Dios me llamó. Pero cuando me llamaron a poner una iglesia, yo no estaba ahí como un gallito loco. Yo estuve como 3 años debajo de un pastor. Y lamentablemente no queremos seguir el orden hoy día. Todo lo queremos rápido. Todo lo queremos ahí, en el ya de nosotros. Y por eso a veces tú ves que la gente se devuelve. Y por eso tuve que cierrar las iglesias. ¿Por qué? Porque no han sido preparados. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos con hombres de Dios. Tenemos que estar cerca de gente que nos adiestre, porque no es fácil el camino. Y si te vas sin formación, vas a alimentar mal a quien estás alimentando. Aquí vemos, mis amados, cómo nos damos cuenta que Samuel fue humilde, pero además el mismo Elí, siendo viejo y con poca visión, él sabía lo que Dios estaba haciendo y el plan de Dios. Por eso le dijo, Elí entendió como un hombre de experiencia, porque no del todo Elí era malo, Elí tenía sus cosas buenas. Mucha gente quiere sacrificar a Elí y que Elí era un hijo del diablo. Elí tenía cosas buenas. No del todo Elí era un hombre falto de visión. Aquí vemos cómo él le dijo, cuando te llame de nuevo, vete. Pero él lo pudo entender porque era un hombre de experiencia. Porque tenía experiencia. Samuel no tenía experiencia. Y por eso no identificaba la voz de Dios. Porque todavía no había tenido una experiencia en el Señor. Se estaba iniciando en el asunto de la administración de Jehová hablarle. Él estaba ahí, todavía Jehová no había hablado con él. Pero el sacerdote Elí sí tenía la experiencia. Y por eso le dijo, si oyes la voz, vete, acuéstate, que yo no te he llamado. Y si escucha la voz de nuevo, oye como le dijo, con firmeza, di,
habla Jehová, que tu siervo oye. En otras palabras, Elí le dijo, ponte a la disposición, y porque el que te está llamando es Jehová de los ejércitos. Elí pudo darse cuenta, pero por la experiencia que tenía. Así hay cosas en el ministerio que nosotros vemos y problemas que se nos presentan. Y a veces no las sabemos manejar por la falta de experiencia. Se te van a presentar situaciones que por la falta de experiencia no las vas a poder administrar y necesitas de alguien que te ayude. No puedes estar solo por ahí como llanero solitario, no. Y sin duda alguno, amado hermano, Samuel, y en la respuesta simple que dio, nos damos cuenta de lo importante que es estar atento a Dios cuando trata de hablar con nosotros. En el tiempo de Samuel, los profetas y sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres. Sin embargo, ahora Dios puede hablarnos directamente a través del Espíritu Santo, y la Biblia contiene la forma de cómo Dios habla. Por eso es importante que nosotros sepamos que ese Dios me dijo que escuchamos ahora, no todo eso es Dios hablando, porque Dios habla en cosas específicas. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios no se manifiesta ni habla con personas que Él no tiene un plan y un propósito con ellos. Dios habla. No podemos cualquierizar la manifestación del Señor, porque lo que estaba recibiendo Samuel era una manifestación de Dios hablándole. Eso se ha cualquierizado. Ahora todo el mundo, Dios me dijo que compre el carro, Dios me dijo que lo venda, Dios me dijo que lo pinte, Dios me dijo que ore de rodillas, Dios me dijo que ore de pie, Dios me dijo que cante, Dios me dijo que no cante, que pare el mensaje, que el culto es mañana, que lo quite de mañana. Eso se ha cualquierizado. Y de manera equivocada le hemos faltado el respeto a Dios. Usted no ve que el presidente de la nación, que es la máxima autoridad humanamente hablando, no habla cada rato. En los países que se respetan, los presidentes no viven dando declaraciones por todo, pero cuando hablan, todo el mundo tiene que prestarle atención. Si eso lo hacen los hombres, ¿cuánto más no será Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el alto de los altos, el más grande y el que está en eminencia? ¿Cuántas personas diciendo que Dios le dijo que ellos son pastores, que ellos son evangelistas, pero no se dejan pastorear del pastor que Dios le puso? Entonces, si tengo la palabra de Dios y la obedezco, recibiré el Espíritu Santo. Entonces, si esa palabra que Dios me ha dado, yo la estoy obedeciendo, Dios me va a dar otras revelaciones, eso es verdad. Pero Dios primero quiere que tú obedezcas lo escrito, escrito está. Hay gente que no obedece la Biblia que carga, pero vive diciendo que Dios le habló por todo, pero no obedecen la palabra, están llenos de odio, se airan por todo, son rencorosos, maldicen a todo el mundo, mienten, no respaldan su iglesia, pero Dios le vive hablando. ¿Y por qué Dios no le habla de que respalden su iglesia, de que sean honestos, de que sean fieles, de que dejen la ira, de que dejen el engaño, de que dejen las cosas malas? No, le habla en sus conveniencias, en lo que ellos entienden que le conviene, pero Dios no actúa así. Aquí vemos, amado hermano, que cuando Dios habló con Samuel por primera vez, le encomendó una importante tarea que pondría a prueba su fidelidad. Y está escrito que Samuel tenía temor de decirle a Elí lo que Dios le había dicho. Primero de Samuel 3:15. Pero Elí quería escucharlo, así que Samuel le dijo, Dios está listo para cumplir sus promesas contra Elí y sus hijos y de establecer a Samuel como el profeta para su pueblo. Hermano, Samuel habló con Elí porque Samuel tenía un corazón sano. Samuel tenía un corazón puro.
Dios habló con él, porque Dios no habla con personas que no están en comunión con él, a menos que vaya a decirle que se arreglen y dejen su pecado. Tú ves este tipo de gente que tú lo ves que están mal y que viven hablándole Dios de otro, pero a ellos no le habla. Eso no es Dios que le está hablando. Porque lo primero que Dios quiere es hablar contigo y decirte: arréglate, deja de ser chismoso, deja de ser lengua larga, deja de tenerle envidia a tu hermano, deja de odiar, deja de criticar a tu jefe, deja de ser mentiroso, deja de enamorarte de las mujeres y de los hombres que no te pertenecen. Obedece mi palabra. Eso es lo primero que Dios nos dice a nosotros. Y luego entonces Dios te va a ministrar para otras personas. Por eso Dios habló con Samuel, porque Samuel era un hombre de Dios, un joven de Dios. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que en la Biblia es mencionado que Samuel era un hombre conforme al corazón del Señor, o un hombre íntegro, y Dios tenía algo grande con él. Dice la Biblia que cuando Samuel oraba por el pueblo, Dios siempre lo escuchaba. Y que Samuel hablaba a Dios cara a cara, como habla un amigo con su compañero. Porque para Dios hablar así con una persona, tiene que estar muy en comunión. Y sobre todo, ser elegido por Dios para una misión grande. Por eso es importante nosotros ver la palabra. El pecado nos separa de Dios. Si no estamos dispuestos a humillarnos bajo su voluntad, ni obedecer y acabar con el poder del pecado en nuestra vida, con Jesucristo de la mano, entonces estaremos aislados de la gracia de Dios, así como Elí. Dios pudo hablar con Elí para que ungiera a Samuel, pero habló directamente con Samuel. Pero también vemos un acto de humildad en Elí, que aún Elí, viendo que Dios le estaba hablando a Samuel, Elí como quiera le dijo lo que tenía que hacer. En ese aspecto se comportó bien el sacerdote Elí. Fue honesto. No tuvo orgullo ni prepotencia, sino que fue honesto. Él en su interior sabía que ya Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. Por eso le dijo, cuando Samuel le declaró la verdad y le dijo que Jehová haga como le plazca, él se resignó. Elí me parece un personaje muy resignado. Fue resignado con los hijos. Simplemente cuando los hijos estaban mal, le dijo: no hagan eso. Y no hizo lo que tenía que hacer. Tal vez debió disciplinarlos. Qué sé yo, debió buscar ayuda, pero no lo hizo. Al igual cuando Dios le contó a Samuel lo que Dios iba a hacer, simplemente dijo: Jehová haga lo que quiera. Si soy yo en ese momento, hermano, me humillo y le lloro a Dios, le ruego y le pido y me le tiro de barriga, de cabeza. Me voy de ayuno, de silicio, me voy al monte, me voy a la montaña. Y les ruego y busco todo lo palomino, busco todo la cabra, busco todas las ovejas, quise decir las ovejas, y las sacrifico y hago sacrificio y les ruego hasta que me mate, pero le hago sacrificio hasta que me perdone. Pero él se resignó. Él se resignó. Jehová haga lo que quiera. Si soy yo, le lloro a Dios ahí, mire, hasta que me quede aliento de vida. Pero ya él se había resignado. Jehová haga como él quiera. Así hay gente, hermanos, resignado, mirando su vida de pecado, y ellos no cambian, no dejan su actitud. Hermanos, vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a dejar lo que sabemos que no es del agrado del Señor. Porque el pecado nos separa de Dios. Date cuenta que la Biblia dice que escaseaba la palabra y la revelación, pero es que la condición sacerdotal estaba mal, había problema en Elí, había problema, había pecado. Pero Dios había preservado a Samuel para hacer una obra grande. Como te ha preservado a ti, me ha preservado a mí para estos tiempos. Para llevar la palabra, para predicar el evangelio,
para que nosotros tengamos pendiente que aunque los hijos de Eli se corrompan, que aunque los hijos de Eli hablen mentira, sean engañadores, estén con la mujercilla de la iglesia, Dios a nosotros nos dice, ustedes no hagan iguales y manténganse puros, manténganse hablando la verdad, manténganse predicando mi palabra y siendo fiel hasta el final. Dios habló con Samuel, no con Elí. Ya lo que Dios le iba a decir a Elí se lo dijo. Anteriormente se lo había dicho. Ya el asunto era con Samuel. El asunto era con Samuel. Porque Samuel iba a continuar. Es que Dios no necesita de nadie, señores. Dios no necesita de nadie. Sí. Dios es soberano y Él tiene muchos recursos. Hay un libro muy bonito de Roger Smiling que se lo recomiendo a todos, El Sí Jesús. El Sí Jesús, que habla de que Dios es como, Dios tiene una caja de herramientas donde Él utiliza, si se dañó una, coge otra, si la repara, si la quiere reparar, si no la deja. Así es Dios. Pero Dios no se para en sus planes. No importa lo que acontezca, Dios no se para en sus planes. Ni el pecado ni la desobediencia del hombre lo detiene. Dios sigue trabajando y sigue el curso de las cosas porque Él es soberano y tiene control y tiene dominio de todo, absolutamente todo lo que se vea y todo lo que acontezca. Somos nosotros que no encontramos a veces salida, pero Dios siempre tiene una salida porque Dios lo prevé todo. Nosotros hoy también podremos ser colaboradores en el mundo espiritual. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Samuel era un hombre humilde. Era un hombre de Dios. Pero por la falta de experiencia no podía oír la voz de Dios. No podía identificarla. No la podía oír. Ahora no, hermano. Ahora todo el mundo está oyendo la voz de Dios. Todo el mundo tú lo ves transmitiendo. Tengo una palabra profética para ti ahora mismo de parte de Dios. Y vengo a desatar unos códigos ahora que el Señor me dio. Recíbelo. Aleluya. Y todo el mundo está recibiendo revelación. Y está recibiendo cable del cielo y dándole revelaciones a Dios y dejando la profecía más segura que es la Biblia. Y el diablo metiéndose con muchísimo disparate y libritos raros y que tengo este libro ahora que tiene la verdad. Cuando ya nosotros tenemos la verdad que es la palabra, la que ha sido buena, la que nos ha cambiado, la que nos ha transformado, la que nos ha ayudado a llegar al camino de la salvación que se llama Jesucristo. Un día como hoy, entendamos esto que Dios nos trata. Un día como hoy, entendamos esta verdad, amados hermanos, y aprendamos a oír verdaderamente la voz de Dios. Dios no habla disparate. Dios no anda hablando por cositas que no tienen sentido. Dios me dijo que comience el culto, pero era a las 8, faltan 10. Dios me dijo que lo comience, faltando 10. Es hoy nada más. Pastor, Dios me dijo que termine el culto ya, que no predique. Fue Dios que me lo dijo, que hay que cerrar la iglesia y nos vamos todos para la casa. Dios me dijo que ponga el púlpito para allá, para aquel lado. Dios me dijo que pinte la iglesia. Pero ¿qué importancia tiene una pintura, por Dios? ¿Qué importancia tiene un color de una pintura? ¿Qué importancia tiene cómo ponga usted la silla? Dios no cualquieriza su palabra. Dios no se cualquieriza, por favor. Dejemos de presumir el poder de Dios. Dios estaba llamando a Samuel y lo llamó 4 veces porque era algo grande, no era para jugar, era para algo grande, para cosas de verdad, para verdades importantes y obra grande. Pero no para cualquier cosa, como nosotros vemos ahora diario.
Dios me habló ahora que no me ponga camisa manga larga, manga corta, porque estoy en pecado. Pero tú no encuentras el texto bíblico que dice que la camisa manga corta, eso es pecado. Pero Dios me lo dijo. Entonces, hemos caído en una locura que si no despertamos, cuando despertemos va a ser tarde. Las cosas de Dios no son un juego, las cosas de Dios son organizadas. Dios es coherente. Dice la Biblia, Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los que mentimos, los que somos incoherentes, los que somos malos, hipócritas, perversos, somos nosotros. Pero Dios es veraz. Dios no anda inventando. Dios no anda inventando ni cualquierizando sus asuntos. El llamado que Dios le hizo a Samuel fue un llamado de carácter, de emergencia, y lo llamó 4 veces y lo entendió y utilizó al mismo Elí para que le dijera lo que tenía que decirle. Cuando te hable, di, Jehová habla que tu siervo oye, pero no era para que él saliera a cortar la grama, porque eso no tiene nada de importancia. ¿Qué importa la grama? Era para algo espiritual de carácter. Dios habla para cosas de carácter. Y nosotros debemos aprender a entender la voz de Dios. Dios dijo que todito ahora tenemos que salir después del culto a comer grama de la iglesia. Y se van como vaca a comer grama. Y por ahí se mete el enemigo y nos mete en una locura, en un relajo, en un desorden. Dios no funciona así. Si usted quiere seguirse guiando así, ese es su problema. Al final nos vamos a dar cuenta si es la palabra que tiene la verdad o eres tú que la tienes. Pero yo me guiaré por la palabra. Dios es veraz. Y Dios no inventa ni anda jugando con la gente, ni haciendo chistecitos, porque eso no es el plan del Señor. Así que un día como hoy, mi amado, mi amada, aprendamos a identificar la voz de Dios. Pidámosles al Señor que afine nuestros oídos en este tiempo tan difícil donde se está hablando tanto ahora de que Dios dijo. Pídele a Dios que abra tu entendimiento. Y aprendamos de esta historia todo esto que Dios nos ha dicho en este momento y pongámoslo en práctica. Y veremos una gran bendición en nuestra vida reflejada de parte de Dios. Seamos como Samuel, humilde. Lo llama una vez, dime, Elí, no soy yo. Lo llama la segunda, dime, Elí, no soy yo. Lo llama la tercera, dime, Elí. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque era humilde. Porque estaba acostumbrado a obedecer cuando Elí lo llamaba. Y relacionaba esa voz con Elí. Porque a él era que él le obedecía. Dios, si tú eres desobediente y Dios te llama, lo primero que va a hacer es hacerte obediente y te va a arreglar. Y esa rebeldía te la va a quitar. Y luego entonces te va a entregar lo que quiere entregarte. Pero primero hay que irse a la manera de Dios. Padre, gracias te damos en este momento, porque tu palabra es la verdad y la vida. Ayúdanos con todo el alma a entenderla, Padre. Ayúdanos con todo el corazón a poder abrazar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, y a vivir conforme a ella. Te lo pedimos y te damos gracias de todo corazón. Amén y amén. Gracias, Señor.